Bueno, habíamos quedado entonces en glándulas por el número de células. Entonces, por el número de células, las glándulas están clasificadas en unicelulares y multicelulares. Las unicelulares, entonces, está la más representativa, que son las células caliciformes. ¿Cuál es la respuesta? Las células caliciformes. Estas van a estar localizadas en lo que es el intestino delgado, intestino grueso, los conductos de las vías respiratorias, como son las fosas nasales, las tráqueas y los bronquios, van a tener estas células caliciformes. Produce lo que es el mucinógeno, que se libera a raíz a la exposición a compuestos nocivos o moléculas neurotransmisoras, produciendo una sustancia alveolariza llamada mucina. Bueno, entonces, esa sería la más característica para las glándulas mucosas exocrinas unicelulares. Esa sería toda la clasificación de estas glándulas. Entonces son estructuras redondeadas, como pueden darse cuenta, como son mucosas, tienden a no tener coloración, aunque este corte pareciera que tuviera coloración algunas, en realidad se van a ver blancas. El conducto es muy pequeño, que es en la parte apical de esta célula glandular, y secreta hacia la superficie. Y tenemos las glándulas exocrinas multicelulares. Bueno, estas forman lo que sería una asociación o un grupo de células glandulares para trabajar en conjunto. ¿Qué quiere decir? A diferencia de la célula caliciforme, que trabajan por separado, cada célula y hace su propia secreción, no, estas trabajan en una estructura, y a esa estructura se le conoce con el nombre de adenómero. El adenómero, entonces, es la porción secretora de la glándula y está compuesta entonces por varias células glandulares. Está muy lindo. 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Y acá tenemos 5 de más. O en 31, si es el grupo de 31, tendríamos 4 de más. ¿Es que te imprimí para el No, no, ya fue que me olvidó imprimir. Ya me subieron los grupos, están 30, 30 y 31. Entonces, para la próxima, los que no sean de este grupo, para cada grupo, si no van a quedar demasiados. Si les había dicho que sí, ya no, porque eso era cuando estaban los 4 grupos, que eran más pequeños. Ya son demasiados. Bueno, entonces estamos hablando del adenómero. El adenómero, entonces, es la porción secretora de la glándula y va a estar conformada por varias células glandulares. De ahí que se llamen multicelulares. Alguna de estas glándulas entonces va a poseer una estructura sencilla. ¿Qué quiere decir? Estas glándulas van a tener un solo conducto y un solo adenómero. Pero otras entonces presentan una estructura compleja integrada por varios tipos de unidades secretorias con elementos ramificados. ¿Qué quiere decir? Los conductos que llevan a secreción van a estar ramificados y el adenómero a su vez va a estar también ramificados. O pueden haber combinaciones de estos. En base a estas características, mire, acá tenemos lo que sería el adenómero. ¿Cuál sería? Toda esta porción sería un adenómero. Este que tenemos acá sería otro adenómero, otro adenómero. Esta sería la porción secretoria. Cada adenómero, observe que tiene varias células. Esta sería una célula, esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra. Acá hay 2. Y acá tendríamos 2 más, ¿sí ve? Y forman una estructura que sería la porción secretora de la glándula, más el conducto que va a llevar la secreción. Bueno, como le estaba diciendo entonces, estas glándulas van a tener estructuras sencillas y estructuras compuestas. ¿Qué quiere decir? Ramificadas.
Entonces, sencillas, carentes de conductos ramificados, eso en base, ojo, no escriban ahí y ahorita les explico bien con el gráfico. Eso en base a que la glándula posea un conducto, pero a la vez pueden ser también conductos ramificados, que la glándula posea esos conductos ramificados. O también la glándula puede poseer el adenómero, puede ser sencillo también, o sea, un solo adenómero, y el adenómero a su vez también puede ser ramificado. Entonces vamos a hacer la clasificación en esos dos parámetros, en base a los conductos y en base a los adenómeros. Entonces vamos a utilizar estas gráficas, o estas representaciones gráficas. La primera glándula que tenemos acá, este nombre por ahora no, porque este nombre se basa en la forma del adenómero, todavía no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer la clasificación en base solo a los conductos y en base al adenómero. Observe, esta glándula dice que es simple, quiere decir que va a tener un solo conducto y un solo adenómero. Este sería el adenómero. Y este sería el conducto. El conducto es el que está en morado y el adenómero es lo que está en verde, ¿cierto? Entonces, por eso dice que esa glándula es simple. Observe que no van a decir simple, simple, sino simple, dicen solo simple para indicar que solo tiene un conducto y un solo adenómero. Pero mire, por ejemplo esta, dice simple ramificada. Acá sí nos está diciendo que va a tener un solo conducto, que sería el primer nombre, pero el adenómero está ramificado, o sea, tiene más de uno. En este caso, miren, 3 adenómeros y terminan o están unidos a un solo conducto. ¿Claro hasta ahí? Sí. Fácil. Estas dos es lo mismo que la primera, simple y simple. Lo único que esta tiene una forma diferente del adenómero. El adenómero se enrolla en sí mismo, por eso se dice simple enrollada. El ejemplo de esta sería las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, el adenómero se enrolla en sí mismo. Eso tiene una característica. O cuando veamos por allá el útero, cuando veamos sistema reproductor femenino, vamos a dar cuenta que el útero tiene la forma tubular, va a tener el adenómero enrollado en sí mismo también. ¿Listo? Bueno, esta es lo mismo, la primera igual que la primera, y esta igual a la segunda, simple ramificar. ¿Sí? Acá lo que pasa es que la colocan varias veces por la forma del adenómero, que ahorita lo vamos a ver. Y tenemos las tres de abajo. Observe que dice compuesta. ¿Por qué dicen compuesta y no habla de ramificaciones si están ramificadas? Para no redondear las palabras, porque si no tocaría decir ramificada, y simplemente colocan compuesta. Y eso va a indicar que tanto los conductos están ramificados como los adenómeros están ramificados. Mira, vamos a ver. Mire, inicia acá el conducto, eso sí, termina en un solo conducto al final, pero mire, se ramificó para acá, se ramificó para acá y se ramificó para acá. Hasta ahí llegan los conductos. ¿Sí ven? Está ramificado hacia 3 lados. Y a su vez, los adenómeros también están ramificados. Entonces, por eso se le llama que es una glándula compuesta. Entonces, glándula que se diga compuesta está tanto los conductos como los adenómeros ramificados. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay entre la acinar compuesta y la tubulacinar compuesta? La forma del adenómero, que es lo que nos falta explicar. ¿Listo? Quedó claro lo de la clasificación del adenómero y la clasificación de conducto, depende de la cantidad. Mire, estos son ejemplos de lo mismo que acabé de decir, por las formas, contorneada, tubular, ramificada. Bueno, hay varios gráficos con lo mismo. Ahí nos está mostrando cómo son las ramificaciones dependiendo si es tubular, si es acinar o tubuloacinar. O sea, tubuloacinar es una combinación entre acinar y tubular. O sea, ahí, en pocas palabras, combinaciones también pueden haber, y esto lo van a ver en algunas glándulas. Entonces, si dice tubuloacinar, quiere decir que hay secciones tubulares y hay secciones acinales, que ya vamos a ver cómo es eso de tubular y acinar. Bueno, por último, entonces, por la forma del adenómero, o sea, por la forma del
gránulo secretorio. Ahora sí tenemos tubular, acinar, sacular y alveolar. Esas serían las 4 formas del adenómero. Pero como ya se dieron cuenta, puede haber una combinación de 2. Por ejemplo, tubuloacinar. ¿Sí ven? Bueno. Tenemos la primera. Forma sacular. Esta forma sacular, el adenómero tiene forma de saco. Y de ahí viene el nombre, miren. Ese sería el adenómero. Sí, tiene forma como de bolsa, ¿cierto? De saco. De ahí viene el nombre. ¿Listo? Ahí ya está clasificado por la forma del adenómero. Pero como nosotros ya vimos el resto de clasificaciones, se las tenemos que anexar. Entonces, observe que acá termina en un conducto. Perdón, está por acá. En un conducto, pero ese conducto está, acá está ramificado el adenómero. Este iría así. Entonces sería simple ramificado. Un solo conducto y varios adenómeros. ¿Sí ven? Entonces sería una glándula simple ramificada. Como tiene conductos, exocrina. Y como tiene la forma de saco, sacular. Y como tiene muchas células que la conforman, multicelular. Entonces en un parcial yo le puedo colocar una glándula y decirme, siempre coloco lo que vea. O sea, si la glándula presenta lo que está viendo en el momento, varias clasificaciones, yo le puedo pedir, dame 3 clasificaciones, dame 4 clasificaciones, o por ejemplo con esta, dame 5 clasificaciones de la glándula que esté observando, o del tejido que está observando, porque nunca ni siquiera le digo qué es lo que están viendo. ¿Listo? Entonces, si yo le pido cierta cantidad es porque se ve. Así que pregunten todo lo que no sepan. Profesor, ese es un corte longitudinal, ¿verdad? Longitudinal a la glándula, sí señor. Porque puede haber un corte transversal. ¿Qué quiere decir? Que no se vea el conducto, sino solamente se vea el adenómero. Ahí yo no, ya no le puedo, ya la atiendo. Ahí ya no le podría preguntar la clasificación del conducto, ¿sí ves? Sino simplemente le daría la clasificación de la forma del adenómero, que es multicelular, ajá, y ya, y que es exocrina, no más. Pero no le podría hacer la clasificación del conducto como tal. Eso depende del corte. Pero le digo, lo que se vea, dependiendo de lo que se vea, yo le hago las preguntas. Ahora sí. ¿Hay algún orden para nombrarlo? No. Bueno, tiene que decir, el orden sería que tiene que, el tejido que es la glándula. ¿Sí? Nombre del tejido. Yo le pregunto en los parciales nombre del tejido. No le voy a decir nombre del epitelio si está viendo un epitelio. No le voy a decir nombre de la glándula si está viendo una glándula. Lo mismo, si está viendo un tejido conectivo o si está viendo un tejido muscular o un tejido nervioso. Yo siempre digo nombre del tejido. ¿Por qué? Porque todos estos son tejidos. Entonces ahí sí empieza a clasificármelo. Primero, sí tiene que colocar que es una glándula. Ahí sí ya, si usted me la coloca al final, no, porque ese es el tejido. Glándula, y ahí sí la clasificación sí no tiene un orden así específico. Como tal. Dime. Claro. Tejido conectivo tal. Porque tiene que nombrar el tejido más la clasificación. Por acá, ¿alguien más? ¿Ahí iba a decir algo o no? Bueno. ¿Quedó claro esta? ¿Sacular? Bueno, ¿cuál vamos a utilizar para sacular? Las glándulas sebáceas. Esa es precisamente una glándula sebácea. Entonces la plaquita de glándula sebácea, la de piel fina, la vamos a utilizar para hacer la práctica. Glándula acinar. Esta ya la hemos visto en varias, si se acuerdan. Acinar, de forma de acino. Esta tiene una característica. ¿Dónde están los núcleos? En la periferia. Ajá, periferia. Mire, núcleo. Ya saben que lo que no se ve es porque precisamente por donde pasa la cuchilla no estaba ahí en el momento. ¿Listo? Los núcleos en acinar siempre están en la periferia.
Todas estas se clasifican en mucosa, serosa y mixta, que fue otra de las clasificaciones que vimos. ¿Por qué acá no la clasificamos así? Porque la sacular, que es la glándula sebácea, lo que contiene son lípidos, y los lípidos no se colorean, igual que la mucosa. Pero no es que la secreción sea mucosa. ¿Ok? Entonces, por eso esta no se clasifica en esa clasificación mucosa, serosa, mixta. Pero todas las acinares sí tienen esa clasificación para que lo tengan en cuenta. Acinar, entonces, tiene que clasificar si es mucosa, si es serosa o si es mixta. ¿Listo? Y el granulo secretorio va hacia adentro. Mire, si ven, esa es la característica. Núcleo a la periferia, el granulo secretorio hacia adentro. Tienden, depende si quedó bien transversal, a tener un pequeño espacio acá en la parte central, por donde envía la secreción para que después se une con el conducto. Dime. Profe, y lo blanco que se ve ahí es que no es secreción de la glándula. ¿Perdón? O sea, lo blanco que se ve ahí en la... Granulo secretorio. de arriba. ¿Esto? No, eso fue que quedó un hueco ahí. Ah, No, ahí fue que quedó un hueco. Eso puede suceder, que haya quedado estudio. No, ahí sí no es nada de la glándula. Bueno, entonces, si queda bien el corte, generalmente esto se va a ver así. Núcleos periféricos y la estructura así. Tiende a ser esta forma. Bueno. Y a dejar un espacio acá en el centro. ¿Listo? Y siempre con los núcleos periféricos. Blanca mucosa, vamos a ver esta la utilizamos varias veces anteriormente atrás. Mira, ahí está. Esta sería la serosa. ¿Sí ve? También es acinar. Quiere decir que parótida es una glándula de tipo acinar. ¿Sí ve? Multicelular, exocrina, miren porque tiene los conductos. Y esta también sería acinar. Miren, núcleos periféricos. Mira, ahí está como se la diferencia. ¿Sí ve? Cuando queda perfecto el corte, deja el espacio en el centro. ¿Listo? Mucosa, serosa. Primero una serosa quiere decir que esta es una mixta. el espacio del centro sería granulo secretorio. El espacio del centro no, el granulo secretorio es lo blanco o lo rosado. El espacio del centro es el huequito por donde envía la secreción y ese se une posteriormente con un conducto. Lo que pasa es que lástima que en el corte no se vea cómo se está uniendo con el conducto. ¿Se lo convierte a uno? Señor. ¿Y si son lípidos se podría asignar lípidos? No, porque las acinas no tienen lípidos. Solamente en este caso la sacular. Por eso le dije, acinar es mucosa, serosa y mixta, que sería el producto de secreción. Esa no tiene hilos. Tubular. Bueno, mire la forma de la tubular. Fácil. ¿Sí? Como un tubito. Esta puede ser simple, como la que están viendo. Quiere decir que es solamente un conducto y un adenómero. El adenómero es todo esto, el conducto sería la parte final. Eso. ¿Listo? El adenómero es toda la estructura, toda la forma. Profe, entonces cuando se vean bastantes bolitas sería compuesta. Quiere decir, no. Compuesta es que acá se viera el conducto y de acá, digamos, se viera ramificaciones, exactamente. Sí, por acá. Bueno, qué horrible. Que se vea el conducto ramificado y los adenómeros ramificados. Eso sí sería compuesto. En este caso, solamente un adenómero y el conducto que sería acá la parte final. Entonces es una glándula simple. Por ejemplo, en el útero hay simple ramificada de esta misma, de esta tubular. Se ve el conducto y ramificada, ¿cierto? Pero en forma tubular. ¿Listo? Es multicelular porque ve la cantidad que tiene, al igual que las otras que hemos visto. ¿Listo? En este caso se podría decir que mucosa porque ahí se producen las células caliciformes. Ojo,
Las células caliciformes son unicelulares mucosas. ¿Pero por qué están acá? Porque acá esta glándula tubular tiene la característica de que forma otras células, entre ellas las células caliciformes. También forman epitelio, también forman, bueno, otras células que ahorita no vamos a hablar de ellas. Acá las unicelulares mucosas solo funcionan como tal en la parte periférica. Ahí sí funcionan como unicelulares mucosas, pero acá hacen parte de la glándula tubular. Dime. Al clasificar una célula caliciforme, aparte de especificar que son glándulas, tenemos que especificar que son mucosas. Sí. Ah, Cristo. Sí, sí. No, están bien las preguntas porque después no saben qué contestar el día del parcial. A veces parecen bobadas, pero está bien que pregunten. Bueno, fácil la forma. Y por último, alveolar. Estas también tienen clasificación serosa mucosa, pero solamente, como vamos a ver, esta no lo vamos a hacer a clasificación. Esta en sí es serosa. Esta es próstata. Pero no le vamos a dar esa clasificación. Después las vamos a ver tranquilos, que vamos a ver ejemplos cuando veamos sistema reproductor o por ejemplo cuando veamos las glándulas mamarias, también son de tipo alveolar. Bueno, las alveolares. Este se ve el nombre, bueno, ya que está esto acá, esto más o menos sería la forma, cuando veamos pulmón, de cómo se vería un saco alveolar. El saco alveolar contiene los alveolos y el hueco por dentro. ¿Sí? Porque tienen que dejar el espacio para el intercambio gaseoso. Entonces, en sí, los sacos alveolares son paredes que contienen las estructuras que son los alveolos. Señor. ¿Qué? El tipo de estas glándulas sí son compuestas. ¿La alveolar? Las alveolares, pero ya les dije, pregunto solo lo que se vea. De esta no le... Tengo una placa donde se ve compuesta que es de glándula mamaria, pero por ahora no la voy a presentar, sino la vamos a ver cuando veamos sistema reproductor. Por ahora, lo que veamos. Si yo no le presento los conductos ramificados, ya de números ramificados, ¿cómo me va a decir en el parcial que es compuesta si yo no se lo estoy mostrando? ¿Sí? Por eso digo, solo lo que les muestre. Si no está ahí, no me inventen. Si no me inventen. ¿Listo? Bueno. Esta, sí, pues sí es una glándula compuesta, muchas de estas. Perdón. Profesor Iván. Buenos días. Buenas tardes. Y esto es Yo pensé que estaba contando con tus trampas, tranquilo. Cuidado que se me va a... Pero una pregunta, Exocrina, porque es que todo esto, mira, hace parte de la exocrina. O sea, estamos viendo todo la exocrina. Endocrina es más adelante. Vamos a ver la coordinación, que solamente el folículo y el cortón. Cuando es endocrina, solamente tiene policía. Ajá, sí, sí. ¿Qué? O sea, la vez pasada había pues llegado normal, pero ahora tengo muchísimo. Impresionante. Veo caras que la vez pasada ni siquiera vi. Ok, perdón la interrupción. Profe, entonces, ¿cómo sería? ¿Qué tendríamos que decirle? Bueno, entonces, primero veamos la forma y ya le digo qué se podría decir de esto. Esta, mire, la forma, observen, ¿dónde están las células secretoras? En la periferia. En la periferia. Pero a diferencia de la cinar, deja un gran espacio, y ese espacio, si ustedes ven, es ramificado.
¿Sí ven? O sea, tiene como ramificaciones, no tiene una forma definida como tal. Por ejemplo, este es más ovalado, este es más ramificado. Sí tienden a parecerse precisamente a los sacos alveolares cuando se ven en un corte de pulmón. De ahí viene el nombre. Y las células van siempre alrededor. Pueden ser celosas como esta, pueden ser mucosas, por ejemplo, cuando veamos por allá la glándula bulboretral, por ejemplo, esa es de tipo mucosa. Pero por ahora no le voy a pedir esa clasificación porque no tengo varias placas para hacer el ejemplo. Entonces, solamente les voy a pedir clasificación multicelular, porque si se le ven la cantidad de células que posee, exocrina porque ahí el orificio posiblemente se une con el conducto, y esta es de forma alveolar. 3 clasificaciones: exocrina, multicelular, alveolar. ¿Listo? 3 nomás, ¿no? 3. Obviamente, glándula, que es el tejido, ¿no? Glándula, Ah, eso sí, es la primera siempre pregunta. recuerden colocar primero el tejido: epitelio, o glándula, o tejido conectivo, tejido muscular o nervioso. Alveolar. Listo, y terminamos las glándulas con glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas solamente tienen una clasificación, a diferencia de las exocrinas, que ya vieron que es bastante amplia. Entre las endocrinas entonces tenemos la glándula suprarrenal o adrenal, la glándula tiroides, la glándula hipófisis, la glándula paratiroides, y la glándula pineal. Esas serían las glándulas endocrinas. Las vamos a ver como un sistema diferente en el último corte. Por ahora vamos a ver solamente la clasificación por si nos encontramos durante este periodo en algunos órganos estas glándulas. Pero también tenemos como los ovarios, los testículos, la placenta, el páncreas y otros órganos como el estómago, intestino delgado, intestino grueso, entre otros, que dentro de su estructura, aunque sean órganos que pertenecen a otro sistema, tienen componentes endocrinos. ¿Qué quiere decir? Hay células endocrinas que están produciendo ahí hormonas, pero el órgano como tal no es endocrino, pero puede poseer esos elementos. Ejemplo, las células de Leydig que están en los ovarios, que producen testosterona. Si, digamos, por ahí está el ejemplo del páncreas, por ejemplo, en los islotes del Alderman se va a producir la insulina, la insulina, ahora se me olvidó cuáles eran los que producía ahí. Bueno, los que me acuerdo ahorita. Bueno, entonces estas lo que van a producir es hormonas. Y estas, ya saben, se van a enviar directamente a vasos sanguíneos o vasolinfáticos. ¿Qué quiere decir? Que estas glándulas no van a poseer conductos. Bueno, los tipos de hormonas, eso ya lo iremos también a ver más adelante, más a fondo, son de estos orígenes. Son de origen proteico, entonces pueden ser proteínas, péptidos, esteroides, aminoácidos modificados y glucoproteínas. Estos son los diferentes tipos de hormonas que se van a producir. Igual cuando veamos endocrino lo vamos a ver más a profundidad. Y la organización que tienes o es de tipo folicular o es de tipo cordonal. No hay más. Una única clasificación. Entonces, ¿cómo van a decir? Si le presento, digamos, tiroide, glándula endocrina folicular. Ya, esa es toda la clasificación que tiene. Si le presento la placa de paratiroides, glándula endocrina cordonal o cordón. Eso es todo. Bueno, los folículos ya lo vimos. Acá está explicando lo mismo que les voy a decir ahorita. Ya les había mostrado esta placa cuando vimos epitelio cúbico simple. Entonces, estas células funcionan como epitelio y funciona como glándula. Esta es la de las pocas que no almacena el producto de secreción dentro de su estructura glandular o de su célula glandular como tal. Entonces forma la estructura que es el folículo, que es una estructura hueca, y lo que ves ahí rosado son las hormonas que está almacenando. Entonces, cada vez que se vean estructuras ovaladitas, a eso se le llaman folículos. Observen la cartelera que está atrás. Eso es de ovario. Y las estructuras que están ahí, mire, ¿qué forma tienen? Ovaladas. Esos son folículos ovarios.
Y los folículos ováricos, precisamente, por eso están los ovarios ahí, también producen hormonas. Y contienen lo que es el ovocito. ¿Ve? Entonces a esa forma ovaladita se le llaman folículos. ¿Listo? Y tenemos las de tipo cordonal. Las de tipo cordonal entonces son células sueltas, forman es como líneas o hileras, de ahí es donde viene el nombre. Ahí está, por ejemplo, la paratiroides, que es la que utilizamos como ejemplo, pero cuando veamos el sistema endocrino podemos utilizar la glándula pineal, también es de tipo cordonal, o de la hipófisis, la parte distal o parte anterior, también es de tipo cordonal. Las que me acuerdo ahora. ¿Listo? Entonces, esa es la característica. En sí son células sueltas y forman es como hileras. Como son endocrinas, siempre hay vasos sanguíneos o linfáticos por ahí al lado. Nunca vamos a ver conductos. ¿Alguna pregunta de las endocrinas? Esta es una más fácil. Listo, ahí terminamos entonces epitelios y glándulas. E iniciamos con el segundo tejido, que van a ser los tejidos conectivos. Bueno, el tejido conectivo consta de células muy separadas con abundante matriz extracelular formadas por fuertes fibras embebidas en una sustancia fundamental con aspecto de gel. Bueno, ese texto nos está indicando las características que tiene que tener un tejido conectivo, los componentes que tiene un tejido conectivo, que son las células, la sustancia fundamental, que es la sustancia extracelular por fuera de las células, y las fibras. Esos serían los tres componentes: células, sustancia fundamental y fibras. ¿Listo? Casi todos los tejidos conectivos cumplen con esas características. ¿Y por qué digo casi? Porque hay un tejido conectivo especializado que es la sangre, que tiene las células, tiene la sustancia fundamental, que en este caso sería el plasma, pero nunca van a haber sangre con fibras. Entonces, ese sería de los pocos que no va a tener fibras. El resto, como hueso, sí posee fibras de colágeno de tipo 1, por ejemplo. El cartílago también posee colágeno tipo 1 si estamos hablando de fibrocartílago, o colágeno tipo 2 si estamos hablando de cartílago hialino o cartílago elástico. Entonces, esos sí poseen, aunque sean especializados. Esos son los que son los propios, también van a poseer. Bueno, funciones de este tejido conectivo: se localizan en todo el cuerpo, sirviendo de soporte y de unión. De ahí es donde viene el nombre de conectivo, unión. Si ustedes ven por ahí algunos libros de traducción española, en vez de decir conectivo, dicen conjuntivo, pero es la misma vaina. En él van a discurrir los vasos sanguíneos de los órganos. Entonces, a través del tejido conectivo van todos los vasitos sanguíneos, venas, arterias, para irrigar todo el cuerpo. Capilares, vénulas, arteriolas, todo lo que sería el sistema circulatorio. También a través de este van a ir los nervios. Entonces, es normal que a veces en un corte histológico se vean vasos sanguíneos, cortes de nervios, bueno, muchos elementos que van dentro de estos mismos tejidos conectivos. Bueno, vamos entonces a empezar elemento por elemento. Como les dije, tiene tres elementos, que es la sustancia fundamental, las células y las fibras. Sustancia fundamental: ocupa todo el espacio situado entre las células y las fibras del tejido conectivo. Es un material amorfo, quiere decir sin forma definida, incoloro e hidratado. Muy importante lo de hidratación. Compuesto por glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia. Esos serían los componentes principales de esa sustancia fundamental. Los glucosaminoglicanos o glicanos son los principales polisacáridos de la sustancia fundamental. Estas son unas macromoléculas que son polímeros largos no ramificados de disacáridos repetidos. Esa sería su estructura como tal. Están divididos en los sulfatados, como el queranato sulfato, la heparina, la condroitina sulfato, el dermanato sulfato y el heparano sulfato.
Y tenemos los que son no sulfatados como el ácido hialurónico, que ustedes lo han oído, que se utilizan ahora en tratamientos de belleza. Tenemos los proteoglucanos. Estas también forman macromoléculas de agregano, establecen enlaces covalentes con moléculas de ácido hialurónico, lo que hace posible el estado G de la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir? Que estos más el ácido hialurónico se enlazan para hacer el almohadillado. Si usted lo toca, lo que hace que seamos como así un poco blandos precisamente es el tejido conectivo. Ahí estamos, ahí está lo que sería la dermis, que es tejido conectivo denso regular, ahorita lo vamos a ver, y la hipodermis. Estos son dos tejidos conectivos lo que le están componiendo. Estos van a tener, los proteoglucanos cuentan con centros proteicos, a los cuales se enlazan de manera covalente varios glucosaminoglicanos. Y tenemos algunas glucoproteínas, ojo, glucoproteínas de adherencia específicas. Son moléculas grandes que se encargan de asegurar los diferentes componentes de la matriz extracelular entre sí, ya integrinas y distroglicanos de la membrana celular. ¿Qué quiere decir? Las glucoproteínas de adherencia, en pocas palabras, son las que unen la mayoría de elementos del tejido conectivo. Y dependiendo de su localización, esas glucoproteínas van a tener su nombre. Entonces, algunas son de adhesión como la fibronectina. Fibronectina, entonces, para unir fibras, de ahí mismo viene el nombre. Se distribuyen en la matriz extracelular y a la laminina de distribución amplia y localizada en la lámina basal. ¿Qué quiere decir? Laminina especializada para unir los elementos de la lámina basal de los epitelios. ¿Sí ven? Tenemos otras proteínas como la condronectina. Condro quiere decir cartílago, unir los componentes del tejido conectivo del cartílago. Y tenemos la osteonectina, que sería unir los componentes del hueso. Segundo componente, fibras. Las fibras, estas todas son de colágeno como tal. Son 25 tipos de colágeno. Lo que pasa es que hay algunas modificaciones. Por ejemplo, tenemos las reticulares y las elásticas. Sí, ahí las colocan aparte como para diferenciarlas. Bueno, entonces vamos a hablar de las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno constituyen el principal componente fibroso de los tejidos conectivos. Como ya les dije, son alrededor de 25 tipos diferentes y están clasificadas según la secuencia aminoácida de las 3 cadenas alfa. No vamos a ver las 25, solamente vamos a ver las primeras 4 nada más. ¿Sí? La mayoría de las fibras de colágeno poseen una gran fuerza de tensión. Los aminoácidos más frecuentes en el colágeno son la glicina, la prolina, la hidroxilisina y la hidroxilisina. Bueno, tenemos las fibras reticulares. Las fibras reticulares son de colágeno tipo 3, pero están clasificadas por aparte. ¿Para qué? Para diferenciarlas, porque esas tienen una característica, y a diferencia de las otras las vamos a poder ver con el microscopio óptico sin ninguna coloración especial. Estas necesitan una coloración especial para poderse ver. Y además que estas fibras no hacen haces. ¿Cómo así que haces? Sí. Las otras se unen y forman estructuras más grandes. Y a eso es lo que se le llaman haces de colágeno. ¿Sí? En cambio, estas están por separados. Entonces son como hilos muy diminutos. Y necesitan una coloración especial. Por ejemplo, la coloración de Paz o la coloración argéntica. Bueno, Paz es una abreviatura porque en realidad la coloración se llama ácido periódico de Schiff. ¿Listo? O coloración argéntica, que esas son específicas y así se pueden ver estas fibras reticulares. Bueno, a ver qué me faltó acá. Bueno, se encuentran en lo que son las vísceras, los vasos sanguíneos, la piel. Bueno, estas se encuentran casi en todos lados, pero es muy normal en órganos expandibles. Por ejemplo, los pulmones, ¿cierto? Las arterias, por lo que hacen, tienen ahí también hay fibras elásticas y se expanden.
generan los fibroblastos. Los fibroblastos es una de las células, que ahorita la vamos a ver, del tejido conectivo, es la principal. Casi todos los tejidos conectivos son sintetizados por estos mismos fibroblastos y se pueden generar a partir de las fibras reticulares. Tenemos las fibras elásticas. Estas formadas por elastina y microfibrillas. Estas sí están en forma de haz. ¿Qué quiere decir? Estas fibras, entonces digamos que esta es la fibra, ¿cierto? Elástica, y va a estar compuestas por un sinnúmero de estructuras más pequeñas que se llaman las microfibrillas. Exactamente. Y forman el haz, pero en este caso de fibras elásticas. ¿Cuál es la característica? Precisamente la elastina, que es el principal componente, está compuesta principalmente por lo que es glicina y prolina, le confiere elasticidad a esta fibra y puede expandirse hasta 150% de su longitud. Esas proteínas les dan elasticidad, mientras que la miofibrilla evita que ésta se deforme. ¿Qué quiere decir? Que al estirarse no se deforme y vuelva a su estado normal. ¿Listo? Entonces puede expandirse y volver a contraerse y volver a su estado inicial, sin deformarse. Bueno, de igual modo en la elastina abunda lo que es la lisina, que es un aminoácido implicado en la formación de enlaces de desmosina, caracterizado también por su elasticidad y deformabilidad. Y ahí están lo que les dije, solamente los 4 primeros tipos de colágeno, aunque ya les dije hay 25 tipos. Tenemos aquí el colágeno tipo 1. Lo encontramos en lo que es la dermis, cartílago fibroso o fibrocartílago también se le llama, hueso, tendón y la dentina. ¿Qué es la dentina? Es lo que está debajo del esmalte. Lo que nosotros vemos en los dientes es esmalte. Y la dentina es lo que está por dentro, que es lo que forma la forma del diente. Estas van a estar sintetizadas por lo que es el fibroblasto, en la mayoría de estas. En el caso del hueso por los osteoblastos y en el caso del cartílago por los condroblastos. Observen que estos 3 tipos de células tienen una característica. A ver si alguien se da cuenta. Resistencia. No. Esa es la función. La palabra como tal. Blastos. Ajá. Toda célula que termine en blasto quiere decir que sintetiza los componentes de tejido conectivo en el órgano, en el tejido en el cual se encuentre. Ejemplo, condroblasto, entonces sintetiza los componentes del tejido conectivo en el cartílago. Osteoblastos sintetiza los componentes del tejido conectivo en el hueso. Y los fibroblastos tienen el resto de tejidos conectivos. Osteoclastos, bueno, esos son más para remodelación del hueso. Son los mineros. ¿Qué quiere decir? Encargados de sacar los minerales hacia el sistema circulatorio para que los órganos lo utilicen. Tenemos colágeno tipo 2. Tenemos el cartílago hialino y el cartílago elástico. Sintetizado como es cartílago por los condroblastos. Ahí está la función, resistencia a la presión. Aunque el elástico también da flexibilidad. Mire, esto es cartílago elástico. Pero usted no puede hacer eso con la nariz, porque es cartílago hialino. Si hace eso, se le parte el cartílago. Si tiene algo de elasticidad, pero no es como el elástico, que lo podemos deformar. ¿Listo? Lo mismo, esto es cartílago hialino, lo que es la tráquea. Acá tenemos lo que se llama la manzana de Adán, que es en realidad la laringe, donde están las cuerdas vocales. Están compuestas la mayoría por cartílago hialino, pero tiene una porción de cartílago elástico. Quiere decir que la laringe tiene los 2 tipos de cartílago. Y eso le permite algo de elasticidad en esa zona. Bueno, tenemos el colágeno tipo 3. Precisamente son las fibras reticulares. Por eso, mire, función, sostén estructural de órganos expandibles. Ahí está, músculo liso, endoneuro, arterias, útero, vaso, hígado, riñón y pulmón. Varios de estos son órganos expandibles. Bueno, ¿qué es esto que está acá? Esta mañana les estaba explicando
lo de endoneuro, porque me estaban preguntando cómo así que endoneuro. Endoneuro es la capa que reviste, en este caso, un axón o un nervio, que es lo mismo. Un axón en sí es un nervio en sí es un axón de una neurona, ¿sí? Sino prolongada por todo el cuerpo. Y la envoltura de tejido conectivo que reviste ese nervio se le llama endoneuro. En el caso del músculo se le llama endomisio. Y ambas, endoneuro y endomisio, son de fibras reticulares. Hay otras envolturas como perimisio, epimisio, perineuro y perineuro y epineuro, pero estas ya no son de fibras reticulares, sino es de otro tejido conectivo. Esas sí se pueden ver al microscopio, ¿cierto? Y estas envuelven, pero eso ya estructura más grande, que eso lo vamos a ver después de que hagamos esto. Perimisio envuelve lo que son fascículos, que son una estructura con varias fibras nerviosas, y en el caso del músculo serían de varias células musculares. Y el epimisio reviste, son varios fascículos, que sería un paquete más grande. Por ejemplo, todo el músculo, un bíceps, un tríceps, estaría la capa más externa, eso sería un epimisio, que es una capa blanca, que es fácil de ver a simple vista. También es de tejido conectivo. Y en el caso de los nervios sería epineuro, y también envolvería varios fascículos, pero en este caso de nervios. Tranquilo que lo vamos a ver cuando veamos muscular y nervioso. Por último, sintetizados ¿por qué? Puede ser en el músculo sintetizado por la misma célula muscular lisa, si estamos hablando del músculo liso, por los fibroblastos, por las células reticulares que se encuentran en las fibras reticulares, por los hepatocitos, estamos hablando del hígado, o las células de Schwann que pueden derivar de las fibras reticulares, ¿cierto? Las células de Schwann es la que están en los nervios mielínicos, porque producen la mielina. ¿Listo? Para mayor velocidad. Y por último tenemos el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 entonces se encuentra en la membrana basal, la de los epitelios. Entonces sintetizado también por las células epiteliales y por las células endoteliales. ¿Y qué es eso de células endoteliales o perivasculares? Son las que están en las pequeñas vénulas o capilares que llegan a la lámina basal. ¿Para qué? Para aportarle oxígeno al epitelio, que es avascular, pero también puede sintetizar los componentes de la membrana basal. Y función sostén y filtración. Bueno. Y el último componente, las células del tejido conectivo. Están divididas en células fijas y en células móviles. Las células fijas, entonces, son las que van a permanecer siempre en el tejido conectivo. La principal, que son los fibroblastos, células adiposas o adipocitos, que es lo mismo, pericitos, células cebadas y macrófagos. Ojo, los macrófagos, ¿alguien sabe qué es? ¿Qué es? Sí, pero ¿qué es? ¿Dónde deriva? Sí, es una célula del sistema inmune que la función es fagocitar, ¿cierto? ¿Alguien sabe de dónde deriva? No. Sí, pero ¿de cuál? ¿Pero de cuál? Ok. ¿De dónde deriva? ¿De los qué? De los monocitos. Muy bien, de los monocitos. Los monocitos tienen la misma función, fagocitar, pero en monocitos se le llama sangre periférica. Algunas de estas se adentran hacia el tejido conectivo y se le llaman macrófagos. Entonces, los macrófagos también tienen la misma función, fagocitar como tal. Pero hay algunas que se convierten en células fijas, como las células de Kupfer. Son macrófagos que se encuentran en el hígado. Obviamente Kupfer es por el descubridor. Entonces funcionan así como células fijas porque siempre permanecen en el mismo sitio. Acá tenemos los fibroblastos.
Los fibroblastos son los tipos de dominantes en el tejido conectivo y son los responsables de la producción y mantenimiento de sus componentes fibrosos y amorfos, y su forma varía dependiendo de su localización. Bueno, este fibroblasto lo vamos a encontrar en casi la mayoría de tejidos conectivos, a excepción del hueso, que son los osteoblastos, a excepción del cartílago, que son los condroblastos. ¿Qué es lo que hace? Sintetizar los componentes del tejido conectivo. Y va variando la forma dependiendo en qué tejido conectivo se localice. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos los adipocitos. Los adipocitos, ojo, aquí están metidos como parte del tejido conectivo, pero a su vez también la unión de varios adipocitos forman el tejido adiposo, que también es un tejido conectivo propio. Esta tiene función de amortiguación y almacenamiento de energía y lípidos. Tenemos los pericitos o células perivasculares o endoteliales, que es lo mismo. Son células que se diferencian a partir de células mesenquimatosas. Bueno, esto quiere decir que tiene origen embrionario. Como su nombre lo indica, se encuentran rodeando capilares, vénulas pequeñas para darles sostén, que es una de las funciones. Y tiene una forma alargada con prolongaciones largas y delgadas. Conservan la capacidad de diferenciarse en otras células como fibroblastos o músculo liso bajo ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que estas células se pueden convertir en otro tipo de célula. Y tenemos las células móviles. Las células móviles son las